Buenas noches, todos bienvenidos a esta charla de Fundamentos de Sonido para Teleconferencias. Nuestra expositora el día de hoy es Ivonne Martínez. Ella es ingeniera de telecomunicaciones, altamente calificada con experiencia en sonido y acústica. Su versatilidad se extiende a la programación en MATLAB y otros lenguajes, lo que pues le ha permitido abordar proyectos interdisciplinarios de manera efectiva. Su compromiso con el avance de la ingeniería la ha llevado también a ser representante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de la UNAD ante el capítulo de ACOFI y a desempeñar un papel clave en varias organizaciones, como es IEEE y la Asociación Acústica de Hispanohablantes de la Sociedad Acústica de América. Asimismo, Ivonne también ha tenido el interés de seguir con estudios en el campo del análisis de señales para el campo de la medicina y el audio. Recientemente, ella fue elegida como embajadora de IEEE Day en Colombia y también ha participado en diferentes versiones del Foro Colombiano de Estudiantes de Ingeniería, dentro del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, EIEI, lo cual pues le abrió a ella un paso a ganar en el año 2021 el reconocimiento internacional a jóvenes líderes del año 2022 por la ONG. También destacamos su liderazgo y habilidades blandas y duras en estos campos. Ivonne, pues muchas gracias por esta charla que nos vas a brindar y pues ya te doy paso. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación. Perfecto. Bienvenidos todos. Esta charla va a ser realmente muy amena. La idea de este encuentro es porque pues varias personas me han indicado que querían conocer un poco de conceptos básicos de lo que es el sonido, de lo que es un poco el audio, y que nos enfrentamos mucho, bueno, en la UNAD, a lo que son las webconferencias, todo lo que tiene que ver con la virtualidad hoy día y que está cobrando muchísimo más importancia en las diferentes pues, empresas y organizaciones. Entonces, pues esta charla, la idea es que sea como una especie de guía de cómo optimizar también esa calidad de audio para tener una comunicación más efectiva. ¿Listo? Entonces, aquí hago una aclaración, que la idea es que tengamos el propósito de que la charla explore un poquito esa importancia crucial de lo que es el sonido, como había indicado en teleconferencias más que todo. Sin embargo, pues vamos a ver que a lo largo pues, de la presentación hay muchos conceptos que pues se van a ligar a muchas otras ramas. Por ejemplo, un podcast o algo que sea también muy casero. ¿Listo? Entonces, pues iniciamos. Recuerden que tienen activado por ahí el chat. Si tienen alguna pregunta, los pueden ir consignando. Y la idea es que al final, pues hagamos una recopilación de si tienen esas preguntas, se van respondiendo, ¿vale? Vamos a iniciar con algo supremamente básico para entender cuál es el impacto del buen audio. Hay una gran diferencia entre lo que es el sonido y lo que es el audio. Como vemos en la imagen número 1, hay vibraciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cada vez que hablamos, hay una vibración. Va a transmitirse por medio de un medio, en este caso, pues el aire. Razón por la cual vemos películas, por ejemplo, la de Star Wars, nos gustan los sonidos, pero es muy complejo entender que en el espacio realmente no hay sonido. Pero pues bueno, entendemos que una película sin audio, pues es muy complejo y puede sonar un poco aburrido, ¿no? Entonces, necesita de un medio, aire, agua, no sé, puede ser inclusive un sólido, ¿no? Para que sea percibido ese sonido. Y más allá, ¿qué hacemos con ese sonido? Lo podemos transducir, lo mandamos a ese mundo electrónico. Es algo que ha sido grabado. Ya decimos que eso es un audio, ¿listo? Entonces, sonido ya es algo mecánico, es algo acústico, algo que nosotros producimos o es producido inclusive por un parlante. Cuando lo manejamos dentro de un software, esa es la gran diferencia. Ese es el audio. Ya está procesado, es algo que electrónicamente ya tiene algún tipo de procesamiento y tiene un formato específico. ¿Listo? Entonces, esta aclaración es importante porque si notan en la charla, indiqué fundamentos de sonido. ¿Qué vamos a ver un poco? Vamos a ver simplemente lo más básico de lo que tiene que ver con esa parte del sonido, cómo también se transmite, porque es importante tener en cuenta los espacios, y la parte electrónica. Entonces, ¿qué está afectando y qué no? ¿Listo? Y aquí nos estamos enfrentando con todo esto si no tenemos en cuenta un buen sonido. En efecto,
ecos, problemas, que muchas veces se escuchan ruiditos, repeticiones que a veces ni siquiera sabemos de dónde salen, ¿listo? Inclusive hasta la propia retroalimentación, porque no sabemos manejar los programas que a veces pues nos indican inclusive que va a haber una problemática, pero seguimos configurándolos de la misma manera, ¿listo? Estos desafíos, a la larga, si ustedes se fijan en una teleconferencia, si nosotros nos conectamos, no sé, con un jefe, con amigos, son problemas de hecho muy comunes que le pasan a cualquier persona y que nos pasó en algún momento, inclusive en pandemia. Entonces, realmente afecta directamente a la comunicación, porque pues el mensaje tiene que ser entendido. ¿Listo? Si no se entiende, jugamos a un teléfono roto sin estar hablándonos en una orejita. Y para eso, pues, comenzamos. Pero pues, creo que antes de comenzar con los micrófonos, como les había dicho, no nos bañamos a la parte electrónica, porque no vemos si podemos mirar nuestro entorno. Entonces, cambiemos la perspectiva. Vámonos un poco a qué nos rodea. ¿Listo? Hablamos de lo que se llama diseño acústico. Vemos cómo se interactúa el audio, el sonido, a la larga, el audio convertido en sonido, listo, a esas vibraciones. Y vemos que a veces, muchas veces, nosotros tenemos espacios simples, listo. Con pocas herramientas podemos conectarnos y realizar una buena teleconferencia. Pero tenemos que fijarnos mucho qué tipo de materiales también están a nuestro alrededor. Materiales acústicos, muchas personas dicen, bueno, sí, es que es muy complejo, es muy costoso, pero pues miremos qué herramientas tenemos inclusive hasta en nuestras propias habitaciones o en nuestras propias casas que nos pueden ayudar. Un ejemplo, un espacio siempre puede ser simplemente si tenemos muchas ventanas. Eso puede generar el primer problema que podemos tratar. Las reflexiones. Ustedes van a escuchar como un sonidito, inclusive ustedes lo perciben como algo brillante. Nunca lo van a sentir realmente grave. Los bajos se van a escuchar muy mal. Y también eso pues, se puede traducir a que el micrófono puede captar más frecuencias altas y los mensajes no se entienden. ¿Listo? Porque necesitamos todo ese rango completo en el rango más que todo vocal para que las personas entiendan el mensaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una cortina de pronto que tape las ventanas. Los sillones también son materiales que pensamos que no ayudan y ayudan un montón. Inclusive hay personas que utilizan las sábanas y comienzan a tapar un poco alrededor. Estético no, o bueno, ahí lo van mirando, pero son herramientas factibles que pueden ir tapando un poco el entorno y van a notar una gran diferencia. La idea es que se generen ese tipo de adecuaciones, inclusive dentro de los puestos de trabajo. Por eso es que ustedes van a ver la posición de los cubículos. Es mucho más factible cuando ustedes trabajan en cubículos que cuando trabajan, por ejemplo, en un espacio abierto y todos con todos están intentando hablar. Imagínense en eso en un call center. Es muy mamón. Están rodeados de pronto hasta de ventanas para que entre buena luz y todo el mundo empezando a hablar. Ya por ahí va a ser muy complejo y es cuando nos pegamos más al teléfono para que nos entiendan. Eso es un problema muy común y si notan, ni siquiera nos estamos metiendo a esa parte eléctrica ni electrónica. Entonces, ¿qué podemos mirar más allá con el diseño acústico? Muchos dicen, bueno, es que tampoco tengo herramientas ni tengo el dinero para generar otra cosa que se llama ya el aislamiento acústico. Es muy diferente del acondicionamiento de lo que estábamos viendo antes, que ya es la adecuación del lugar, porque necesitamos aislar. Una cosa es lo que está dentro de la sala y ahora nos vamos por fuera, porque el sonido va a traspasar las paredes. Entonces también tenemos que fijarnos mucho en el volumen y eso también nos puede generar segundo problema que tratamos el día de hoy, el feedback, o en español, la retroalimentación. Retroalimentación, simplemente cuando escuchamos que un sonidito baja y va subiendo de volumen. Ahí eso inclusive puede, si tenemos audífonos, puede dañar los audífonos, o si estamos escuchando desde con speakers, con un altavoz, puede dañar las bocinas, ¿listo? Entonces, razón por la cual ustedes les aconsejo que cuando escuchen esos piticos, simplemente pues intenten apagar el sistema y mirar qué está pasando en la configuración.
Ahí vemos que ni siquiera es un problema eléctrico ni electrónico, de pronto ya es una configuración de nosotros o que a veces hablamos muy duro y el sistema lo que está haciendo es recolectar el sonido a través del micrófono, pero como tenemos también el parlante tan cerca, estamos escuchando, ese sonido digamos que se va a retroalimentar, ¿sí? Va a entrar en un ciclo y se va a aumentar ese volumen, va a ir subiendo. Y eso es lo que queremos. Entonces, aislar un poco para que tengamos de alguna manera un acondicionamiento, tengamos un lugar adecuado, no estén hablando a nuestro lado, nos entiendan, pero tampoco se escuchen los ruidos a nuestro alrededor. ¿Listo? Cada mini ruidito, cada mini ruido, tal cual, va sumando. Pasamos a otra parte de las teleconferencias, ahora sí, y ahora sí nos vamos a la parte de micrófonos. También, no hay ningún problema con la parte de los micrófonos. Muchas personas, pues, bueno, podemos tener un micrófono externo o muchos otros simplemente utilizan sus audífonos, ¿listo? Ya en empresas, ya en la parte de teleconferencias, inclusive ya la tecnología ha avanzado tanto que existen los llamados boardrooms. Son micrófonos que son tal cual la lámina del techo y lo colocan y simplemente es el micrófono dentro de la misma lámina. No tienen necesidad de comprar ya como tal el speaker y meterlo, abrir un hueco y meterlo dentro de la lámina en el techo. Entonces son avances, es mucho más estético, mucho más bonito y pues claro, va a captar el micrófono de todo a una mesa. Pero si no, pues utilizamos el de la computadora o utilizamos unos famosos auriculares. Hay unas ventajas y es que vamos a ver que es muy conveniente utilizar accesorios muchas veces. ¿Qué pasa con esos auriculares? Como ustedes habían notado y como les había comentado antes, se va a generar un problema. ¿Cuál habíamos hablado ahorita? El feedback. El feedback, esa retroalimentación. Eso se puede, como les había comentado, generar porque tenemos un volumen muy alto y nuestro micrófono está captando mucha información, listo, a mucho volumen. O a veces puede ser poquito volumen, pero si está muy cerca del parlante, el micrófono, sí o sí se va a generar esa problemática. ¿Listo? Entonces, ¿es bueno utilizar auriculares? Sí. Hay diferentes auriculares que también ahorita más adelante vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué más? Quería comentarles también, hay personas que, digamos, no les gusta utilizar mucho los audífonos porque dirán, bueno, es que no, mis cascos son muy grandes y todo, pero vamos a ver un par de ventajas. Más allá, hay que ver que también nuestro micrófono, dependiendo del tipo de conector, de cómo se conecta, de más allá, hay que leer mucho la parte de las especificaciones porque muchas veces los micrófonos traen configuraciones dentro del mismo micrófono y pues va más allá. Inclusive muchas veces hay que encenderlo y nosotros ni siquiera sabemos que está apagado. Y eso pasa hasta en el lado, en el lado profesional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente con los micrófonos? Mirar que hay diferentes tipos de micrófonos, sí, los conectores, ahorita ya hay todo tipo, ya USB, ya vemos que esos profesionales se conectan con el conector tipo Canon, que vemos que es un poquito grande, unas patas más grandes. Hay otros que simplemente con el conector que nosotros llamamos que el de plug va directamente a lo que es nuestra computadora y listo. No necesitamos de gran equipo para lograr grandes resultados. Y más allá, claro, mirar la conexión dentro del mismo sistema, que muchas veces no verificamos, pero sí podemos configurar los niveles de volúmenes. O inclusive en el software de conferencias nos ofrece un poquito más de ventajas y podemos configurar para que nuestro audio se escuche tipo profesional sin serlo. Y voy a pasar un poquito a esa parte técnica para mostrarles un poquito las diferencias del qué está pasando y por qué hay unos conectores que sirven y que no sirven. Ustedes van a poder, por ejemplo, coger sus auriculares, los que vienen en su teléfono, y si tienen oportunidad pueden contar la cantidad, digamos, de líneas que tienen. Cuando es un auricular y trae micrófono, generalmente va a tener 3 aritos. ¿Listo? Si no, va a tener o 2 o 1. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando es 1? Pues
le llamamos que es un conector mono, va a llevar una señal, ¿listo? El TRS va a llevar una señal estéreo. Por eso es que cuando son solamente audífonos es L y R, ¿listo? Y esa es una gran diferencia, porque muchas veces decimos, listo, no sé, necesito un convertidor, algo pasó, no sé, mis audífonos tienen no sé, una entrada que es más grande, uno le llama la entrada más gordita, más grande, entonces necesito un convertidor. Y muchas veces los mismos usuarios no se fijan y uno no se fija y es por eso, por la cantidad de aritos. Entonces tenemos que mirar mucho la finalidad para poder utilizar ese tipo de herramientas ya en cuanto a configuración ya electrónica. ¿Listo? Pasando más allá, ¿qué nos falta entonces de ver? El posicionamiento. ¿Listo? Como les había comentado, es un problema estar cerca de una pared. Es un problema estar cerca de una ventana. No es tanto un problema una pared en comparación de una ventana, pero si nos acercamos a una pared, ustedes se van a fijar y los invito a hacer el ejercicio algún día. Cojan un parlantico y lo unen a sus esquinas, en una esquina de una casa. Y van a notar que ese volumen va a subir sí o sí. O sea, las frecuencias bajas se van a concentrar en las esquinas. Entonces, por eso digo que no es tanto un problema, pero sí puede llegar a ser un problema. ¿Listo? Entonces, si estamos muy en una esquina, las frecuencias bajas se van a notar un poco más. ¿Listo? Así de espacio es como lo más necesario, mirar que no estemos ni en las paredes ni cerca de una ventana, porque les había dicho, hay brillitos. Entonces, imagínense sus resultados. Podemos también deducir que inclusive, no sé, un espacio combinado, poquitas ventanas y no acercándonos tantos a una esquina, sería como lo más óptimo. Y así el mensaje se entiende mucho mejor sin necesidad de nosotros comprar un micrófono profesional para que nos entiendan. ¿Listo? Repito, son herramientas básicas que uno va deduciendo también con el tiempo, pero también pues a uno que le gusta eso, uno también se pone a experimentar, bueno, ¿dónde suena mejor? Aquí suena un poquito brillante, aquí suena un poquito bajudo, algo así, y uno también va conociendo en qué salas, en qué partes de la casa suena mejor y dónde lo escuchan a uno mejor también, porque una cosa es la percepción de uno y otra cosa es la percepción de la otra persona que lo está viendo y escuchando a uno, ¿listo? Entonces, ahora sí, como les había comentado, hacemos una optimización de lo que es el entorno. ¿Listo? ¿Cómo optimizamos también el entorno? Mirar superficies, como ya les había comentado, hasta brillantes. Un piso que, no sé, de esos que son hasta bonitos, lo admito, brillan muchísimo, una baldosa, inclusive porcelana cerca, vibrando inclusive cerca al micrófono, un vaso, eso influye. Entonces, la idea es que tengamos un espacio lo más simple posible y a la larga, pues sí, es estéticamente más bonito, ¿listo? Entonces, es como lo más fundamental, que respetemos también nuestro espacio de trabajo, tengamos solo la herramienta necesaria y nos concentremos en dar nuestra teleconferencia. También podemos mirar otras cosillas importantes, un poquito más en la parte técnica. Hay materiales, como les había comentado, absorbentes. Esto también, ¿qué nos puede ayudar? Como por ejemplo en el caso de las cortinas, ya adentrando un poquito más. Almohadas, cortinas, los tapetes, ustedes los van a ver muchísimo en estudios de grabación. Igual los muebles, ¿listo? Sí, también para aceptar la visita, los músicos que se sienten, escuchen a gusto, pero todo tiene una razón de ser, ¿listo? Todo ese tipo de muebles en ubicaciones estratégicas nos pueden ayudar. Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, si nos vamos a una sala o algo, bueno, más allá del ruido, hay que ver de pronto el tipo de baldosa. Como ya de pronto en una habitación, pues nosotros tenemos que, no sé, de pronto un ropero, tenemos la cama, eso nos ayuda demasiado y la invitación es que ustedes escuchen esos mini cambios. Van a notar una gran diferencia y más allá de meterlos a la habitación y que de ahí ya no salgan a hacer una conferencia en otra parte de su casa, es porque, repito, estamos más llenos de muebles y la madera también ayuda, ¿listo? No es tan, el sonido no es tan reflexivo, ¿listo? Como parece. Entonces tampoco es tan absorbente, o sea, no vamos a escuchar algo como que tan apagado, como que tampoco tan brillante, ¿listo? Y mirar, como les había comentado, si necesitamos dar una conferencia, necesitamos que nos escuchen, una exposición, no sé, una tesis, inclusive
los micrófonos profesionales van a captar un poquito más de ruido, dependiendo del tipo de micrófono, claro. Hay unos que captan de verdad un mínimo ruido y hay micrófonos que ya, de hecho los vi hace poco, conocí que ya sacaron inclusive los micrófonos digitales. Ya tienen todo el compartimento digital por dentro y no distorsionan nada la señal. Tal cual, una persona está respirando y el micrófono la capta. Es así de sensitivo, así de sensible un micrófono. Entonces, mirar electrodomésticos, hay personas que no lo notan, puede ser también uno entrenado, hasta la luz hace ruido. Entonces, si nos unimos muchísimo, nos unimos, no, nos ponemos con un oído a escuchar inclusive las tomas, producen ruido. No vamos a hacerlo de un estudio que, por ejemplo, ellos aíslan, ellos tienen toda la tubería eléctrica en audio, por un lado, la parte eléctrica por otro, precisamente porque todo eso es mini ruido, se escucha, todo lo aíslan, todo, absolutamente todo. Pero sí, también estar muy pendiente de esos mini ruidos, que, repito, los va notando el micrófono y poquito a poquito es que se va escuchando la voz fatal. ¿Listo? Y que nos faltaría también de herramientas por ver para dar una buena teleconferencia. Auriculares. Lo básico, básico, porque hay un montón y yo creo que pues todos tenemos, más allá de los que vienen en el teléfono, es porque también mejora nuestra percepción. Entonces, ahora, no veamos como que todo es porque nos tienen que escuchar mejor, sino porque nosotros también tenemos que entender muy bien los mensajes. Entonces, los auriculares proporcionan, sí, un sonido muchas veces mejor, muchas veces peor, dependiendo del tipo de audífonos, si se compran unos baraticos, pero también ayudan a eliminar lo que les había comentado, la retroalimentación, ¿listo? Pues porque va a estar al lado, el sonido va a entrar directamente al oído y no va a estar, podemos estar cerca del micrófono y no se va a retroalimentar, a escuchar esos sonidos raros y garantizamos que también pues no haya casi interferencias, ¿listo? Aparte nos cuidamos los oídos. Ya les comento el por qué. Hay 3 diferentes tipos de auriculares. Podemos identificar intraorales, circumaurales y los famosos in-ear. ¿Listo? Intraorales, como pues ustedes pueden notar, son los que van dentro de la oreja. ¿Listo? Son los famosos in-ears. Son muy comunes y eso va a depender de la persona. Muchos tienen pues la chupita para que entre más rápido a la oreja y se mantenga ahí. Otros no tienen. ¿Y qué podemos ver de ventaja? Que en efecto, como va dentro de la oreja, pues podemos escuchar mejor, va a aislar ruidos y todo es directo. Todo es directo. Todo lo que sale del audífono va directo a nuestro tímpano y hace el movimiento natural, listo, dentro del oído. Y hay otros que ya vemos que son los famosos audífonos, ¿listo? Ese tipo de audífonos se va a dividir en 2. Vamos a ver primero los que son los supraorales. En la parte técnica solamente se van a diferenciar en que no sé si ustedes es muy común verlo, simplemente va por encima del oído, pero no tapa por completo la oreja. Estos, más que todo, los he visto, me parece que en Sony, y si alguno pues tiene alguno, pues lo va a identificar. Simplemente va por encima, obviamente el sonido va a entrar directo a la oreja, pero como no la tapa totalmente, pueden meterse un par de ruiditos, listo. Entonces ahí es cuando comenzamos a tapar un poquito más los oídos para escuchar lo que viene de los mismos audífonos, que pues no es la idea. Listo, entonces aconsejables sí, pero para entornos no muy ruidosos, para que no comencemos a taparnos, listo. Y ahora sí, los que son un poquito más grandes. Estos son los famosos circumaurales en el mundo técnico, ¿listo? Estos, ustedes notan la gran diferencia, tapan más la oreja y más allá de que son gigantes, va a meterse menos ruido, entendemos mucho más el mensaje y pues la calidad de audio vamos a notar una gran diferencia, ¿listo? Es raro que ahí sí nos suprimamos los oídos para escuchar mejor y la experiencia en sí no es mala, ¿listo? Hay unos que sí son incómodos, lo admito, hay unos muy pesados, pero no es nada que no esté a nuestro alcance, ¿listo? He visto inclusive unos hoy día que tienen hasta cancelación de ruido. Eso ya tiene que ver con la parte electrónica, que no lo vamos a ver en esa charla introductoria.
ayudan a minimizar toda la distracción externa, pero eso es un proceso en el que el mismo circuito en tiempo real detecta esos mini ruiditos que les había dicho y los va suprimiendo. Listo, el mismo circuito. Son claramente más costosos y no necesariamente tienen que ser profesionales, pero se pueden encontrar. Y ya teniendo todo ese complejo, ya sabiendo que necesitamos un micrófono, que lo más aconsejable pues son los auriculares, nos vamos a lo que es la configuración del software. ¿Listo? Configurarlo correctamente es como la clave de todo, es como la transición a lo que les había dicho, coger toda esa parte de sonido, volverla digital, ¿listo? Pasarlo a audio digital. Lo configuramos dependiendo de lo que tienen que ver las plataformas. Esto pues ya depende de la persona, si tiene más, si se siente más afinidad con unas plataformas que otras. En general, pues vamos a ver que es lo mismo. Igual que como ustedes aquí en este momento que entraron a la charla, Teams tiene sus propias configuraciones, pero vamos a encontrar otras, por ejemplo, que nos van a mostrar un par de configuraciones más. Más allá del video, pues aquí notamos que en este video la persona escoge pues simplemente en Google Meet lo limitado, que es pues el audio, que no sé, que el de entrada, el de salida. Si tienes una interfaz, seleccionas la interfaz. Si simplemente vas por audífonos, seleccionas pues tus audífonos y es algo tan básico como seleccionarlos. A veces el sistema no lo hace automático, últimamente sí lo hace, ¿listo? Y es algo aconsejable, no solamente si se van a conectar con Google Meet, sino que si van a una teleconferencia, se conecten un poquito antes, porque muchas veces ni siquiera es problema de la configuración, sino, no sé, la computadora, si tienen una interfaz de audio, no sé, el firmware, que tiene algún software especial que conectar. Entonces son configuraciones más complejas que van mucho más allá de simplemente decir, bueno, es que mi espacio de pronto está ruidoso, de pronto no, mi micrófono está dañado, de pronto no estoy escuchando bien, de pronto no lo conecté bien. O sea, la cadena es más compleja aún, ¿no? Como había comentado, hay otras. En este caso, vemos Webex. Este es un ejemplo en el que nos conectamos, vemos en la parte de la izquierda, simplemente algo tan básico como dar mute y un mute para desmutearnos, ver que muchas veces necesitamos el audio de la computadora y hacer un testeo. Si están con muchos afanes, podemos simplemente pues utilizar estas herramientas que las he visto más que todo aquí hecho en Teams, la he visto en Webex, como vemos aquí la parte de testeo, y la he visto en Zoom, ¿listo? Para que no se tengan que conectar antes. Y ustedes mismos pues, pueden testear el volumen de entrada y inclusive si ustedes pueden escuchar también la llamada antes. Hay unas herramientas un poquito más complejas que vamos a ver aquí que ya incluyen IA. Webex inclusive es una herramienta de las más avanzadas que he visto y puedes seleccionar el remover ruidos o si estás, no sé, vas a reproducir música, videos con música, le indicas primero el software y es necesario que le digas que vas a reproducir música para que no nos deteriore el audio. Más allá de seleccionar la pantalla, decirle que compartimos audio en la pantalla, es eso. Y son herramientas que de hecho se incluyeron hace muy poco, ¿listo? Precisamente por eso, porque ya dijeron, bueno, pasamos de teleconferencias a que de pronto, no sé, demos una clase tal cual de sonido, demos una clase en donde escuchemos música, demos una clase en donde veamos teoría musical, pero necesitamos hacer ejercicios en donde se escuche muy bien el metrónomo. Y como es tan repetitivo, a veces pues no se va a escuchar, a veces simplemente pues sigue el metrónomo y se va de un momento a otro. ¿Por qué? Porque lo va a captar como un ruido. Entonces simplemente lo va a eliminar. ¿Listo? Entonces son configuraciones básicas, pero que nos van a ayudar a hacer algo mejor. Y un último ejemplo que traje, el famoso Zoom, se lo utilizan demasiado. En configuraciones también miramos la parte de audio y hay unas herramientas nuevas. Entonces seleccionamos el micrófono, seleccionamos el speaker,
Importante hacerlo siempre, en cada charla, no importa si pasamos de una a otra, esto se debe validar de que sigue la configuración ahí y nos vamos a la parte ya como tal de configuraciones. Son más complejas aún que en Webex, porque podemos utilizar el audio separado, que podemos testear el micrófono, podemos testear también en nuestros parlantes, pero también ajustar el volumen automático. Como había dicho, a veces es más complejo cuando tenemos ya música. ¿Por qué? Porque un ajuste automático, entonces muchas veces le va a subir más el volumen a la música, muchas veces no. Entonces tenemos que ver muy bien y saber exactamente qué vamos a hacer y para qué. Y a presentarle también a quién, ¿no? Si no necesitamos realmente compartir un audio, no somos músicos, no estamos en una clase de audio, pues no hay necesidad de activar todas estas herramientas que son, por ejemplo, el audio estéreo, mirar cómo desconectar el audio directamente los ringtones, lo que tiene que ver con las notificaciones, sino que salgan por otro lado y no las escuche en nuestro sistema, que a veces también es muy incómodo estar escuchando, por ejemplo, bueno, no ha pasado hace mucho, pero se utilizaba mucho más que todo con el Skype, ¿no? Que se escuchaban muchísimo las notificaciones. Ahí ya podemos, solamente en Zoom lo he visto, decirle ringtones por otro lado. Sácalos de ahí, desconecta el audio y lo ruteas por otro lado. Entonces, pues básicamente esas son las herramientas, eso es como los fundamentos. Si ustedes se fijaron, pues entramos a lo que fue la parte de acondicionamiento, la parte de mirar el alcance, de tener un micrófono, que no necesariamente tiene que ser profesional, mirar un poco el diseño, ver que también nos podemos ayudar con algo básico. Sí, el micrófono, saberlo conectar, la configuración y el entorno. Como les había comentado, es más el entorno. Es muchas veces mirar que si tenemos un lugar aislado, no tenemos necesidad de gritar, no tenemos necesidad de estarnos tapando los oídos para poder escuchar y optimizamos. Nos cuidamos mejor nuestros oídos y también hacemos que las otras personas pues perciban mejor todo eso. Entonces no hay necesidad de saber muchísimo de acústica, no hay necesidad de saber muchísimo de sonido y son consejitos prácticos que ustedes los ponen en práctica a diario y pueden ayudar a que de verdad mejore todo. Entonces, esas son como las herramientas básicas, son los fundamentos. No me quise ir por el lado más técnico porque, bueno, ya tenemos que ver la parte de circuitos, de pronto la configuración, de pronto un poco la parte más técnica, sino mostrarles esto básico. Entonces, hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por prestar atención a la mini charla, como había comentado, muy, muy básica. Y no sé si alguno tenga preguntas, le haya quedado algún duda en algún tema. El chat está abierto. Victoria, ¿tienes la mano levantada? Buenas noches a todos. Ingeniera, a mí me gustaría preguntar en cuanto a de pronto hablaste sobre, pues de pronto entrenamiento auditivo, ¿no? Que uno podría de pronto llegar a tener. De pronto, pues bueno, yo no tengo ninguna formación musical, ni tengo tampoco, pues como de pronto muchos de nosotros, mucho conocimiento alrededor del sonido. Uno, ¿cómo podría empezar a tener, no sé, consejos, ejercicios de entrenar el oído de uno, ¿sabes? O sea, como para uno pues no solo mejorar sus conferencias, sino también en cuanto a la calidad de pronto cosas que uno haga con sonido y demás. No sé, de pronto tú qué aconsejes. Sí, mira que de hecho eso es muy importante y creo que a la larga se va deteriorando a medida que nosotros también permitimos que se deteriore en nuestro oído. Un ejemplo, utilizar audífonos baratísimos, realmente nosotros no sabemos qué calidad de sonido tenga. Y decimos, bueno, se escucha súper bien. Y nuestro oído se acostumbra a que escucha bien en esos audífonos. Pero muchas veces de pronto no está cubriendo un rango grande. Y nuestro oído ya se vuelve hasta perezoso. Entonces, sí, hay maneras de entrenarlo, hay aplicaciones para tal fin. Y creo que aquí juega también nuestra mente de niños pequeños. Y es que si tú, por ejemplo, quieres tener un entrenamiento de entender también cómo suena tu espacio, eso, mira, ponte a jugar, utiliza un parlante, algo que te guste, algo que tú conozcas, que ya sepas qué instrumentos tiene, pon una canción que te gusta. Eso también se hace en la parte de testeo, cuando tú ya vas a armar un parlante, un diseño, ya como tal electrónico. Ellos tienen que hacer el testeo
de esa forma y colocan una canción que les gusta, que ya conoce la gente que lo va a testear, y como sabes qué tiene, qué no tiene, vas jugando con el mismo parlante por una habitación y vas a notar que muchas veces se puede inflar algo, por ejemplo, las frecuencias bajas. Como les había comentado, te puedes acercar inclusive a una esquina. Tú dices, bueno, es que aquí se escucha más como bajudo. Y tú ya vas identificando cómo suena entonces ya una canción como bajuda. Acerca el micrófono, no sé, a una superficie de verdad, tal cual, una ventana. No te sabría decir ahorita cómo se escucha, pero es que realmente es como... Es un sonido muy, muy agudo y ya tú mismamente vas diciendo, no, eso no está bien. Entonces, la invitación es eso, es como una mente curiosa de que también juegues con tu entorno, y pero lo hagas también con algo que conoces, porque si te metes, no sé, una canción, tú puedes buscar por internet inclusive, no sé, testear entrenamiento auditivo y muchas veces te aparece ruido. Y si las personas no saben ni mirar eso con ruido, se quedan totalmente nulas, porque tú no sabes identificar qué le falta a ese ruido. Y es como el último nivel que tú ya llegas a decir, no, este es un ruido muy alto, este es un ruido muy bajito. Pero más allá vas a comenzar eso, a identificar que tiene una canción. Es como lo básico, porque es como lo más familiar. Estás mucho más familiarizada con canciones que con ruido. Aunque bueno, a la larga una canción, si hablamos de tecnicismos, es ruido, porque es una combinación de sonidos, pero que son más allegados a ti y suenan de forma más armoniosa. Y otro consejito, ya lo último, eso, como les había comentado, que utilicen de verdad unos buenos audífonos. No tienen que comprar audífonos de, no sé, de 1 millón para arriba. Si tienen la posibilidad y si les da el trabajo, si lo necesitan, perfecto. Tampoco se tienen que meter al lado audiófilo porque, por ejemplo, hay personas que sí son muy, 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 muy estrictas con todo eso. Entonces son personas que se compran equipos, no sé, 20, 30 millones, porque tienen que escuchar todo perfecto. Pero pues, bueno, si no entrenas bien el oído y no tienes como una experiencia en el campo, realmente te va a sonar igual. ¿Listo? Entonces eso, juega con algo que necesitas, que sabes que tienes a la mano y métele a un buen equipo, a algo, al menos a unos auriculares que sepas que no se van a dañar fácil y a unos audífonos que tú sepas, como te había comentado, que tapen ojalá la mayoría del oído y vas a escuchar mejor la música también. Vas a notar una gran diferencia entre un auricular, algo que medio puedas meter en tu canal auditivo, a algo que te tape todo el oído. Gracias, ingeniera. Camilo, ¿tienes la mano levantada? Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, muchísimas gracias, Ivonne, por esta presentación, porque estuvo excelente, me gustó mucho. De verdad que, ¿me escuchan? Se escucha perfecto, sí. Listo. Que de verdad que muchísimas gracias, de verdad que yo estoy realmente interesado en este tema. Y yo le quería hacer una pregunta. Yo que tengo mis conocimientos en la música, Mm. pero no mucho en la ingeniería de audio. Realmente, los audífonos inalámbricos, por palabras, los Bose, da la misma definición de audio que un audífonos por cable. Es una pregunta excelentísima, de verdad, es importante Porque yo tratar. siempre te la he hecho a muchas personas, pero nunca me han dado la respuesta como tal. Porque desde mi punto de vista, yo que llevo años con la música también, siempre el cable viaja más rápido que el Bluetooth. Pero ya últimamente, pues hay nuevas frecuencias de Bluetooth que no hay como latencia. Pero no sé tú qué opinas. Sí, de hecho es una gran diferencia en que tú puedes ver que la nueva versión de Bluetooth está en 5.1, pero ni siquiera alcanza una buena velocidad de transmisión. Así estés muy cerca, no sé, conectes tus audífonos inalámbricos a la computadora y digas que no estás a más de 2 metros, la transmisión es malísima. Entonces no es muy recomendable que los utilices más allá de escuchar, sino que, por ejemplo, tú que ya estás en el lado musical, eso no es solamente para teleconferencias, sino que te puedes ir para el lado, no sé, en un podcast, estás haciendo algo un poco más técnico, mires que es más fiable, en efecto,
un cable. Y es algo que tú no vas a ver en estudios, que haya dispositivos inalámbricos. Más allá de que viaje más rápido, de que haya más calidad, es porque inclusive recuerda que no hay tanto blindaje en esa conectividad. Entonces, ese Bluetooth inclusive puede traerte, no sé, señales que capten el entorno, porque recuerda que funciona en una frecuencia específica, ¿no? Entonces, está alguien cerca con un radio, una antena muy cercana y se pueden meter ruiditos. Eso es extremadamente malísimo y daña un poco lo que es la calidad del audio. Y pues puedes hacer un ejercicio. Tú que tienes, por ejemplo, una DAW, una workstation, algo con que tú grabes sonido, y también les invito a los otros, si tienen dispositivos inalámbricos, graben. Y ustedes noten gran diferencia en que el sonido llega extremadamente tarde. Puede haber 1, 2, 3 segundos de diferencia estando supremamente cerca. Y eso se le llama lo que es la latencia, ¿listo? La conexión por cable tiene una menor latencia como tal en comparación con el Bluetooth, y eso es importante en situaciones críticas. Entonces, si tú estás tocando un instrumento, lo mismo, y tú, no sé, tienes tus audífonos, tú estás dando una clase de música, pues, amigo, no es como muy aconsejable, porque si tú le estás enseñando a una persona a que esté a tiempo y, por ejemplo, graben inclusive hasta una sinfónica, no sé qué pasó en su momento, graben todos al tiempo en Zoom, que graben en Meet, todo va a estar a destiempo. Entonces, de por sí la señal no es muy buena, entonces súmale a eso tu conexión a internet, el Bluetooth, la movilidad, pésimo, pésimo. Entonces, sí, es bueno que los utilices, tampoco podemos decir que no, pero no te fíes por completo, porque la velocidad de transmisión realmente se va a sumar a todo este montón de problemas y no te va a traer buena calidad. Ok, bueno, y otra pregunta que te quiero hacer. Yo algo que he notado, que están los últimos teléfonos ahora, los auriculares tipo C, son los que vienen ahora para los teléfonos nuevos, tienen una definición de audio mucho mejor que los auriculares normales, o sea, los Plus que nosotros conocemos, de 3.5 mililitros. ¿Qué diferencia realmente existe cuando un teléfono dice que soporta sonido IFI? IFI, no Sí, recuerdo lo que es exactamente. Hi-Fi, ¿sí? El HI, Hi-Fi, ¿sí? Hi-Fi, pues puedes Ah, decir, sí. Sí. De pero hecho, no, últimamente los teléfonos sí lo traen. Casi que todos los ya están trayendo alguna tecnología. Vas a ver tecnologías de cancelación, tecnología inclusive Dolby Atmos, sonido más inversivo, pero más que todo el tipo C, y de hecho te lo voy a mostrar por acá, ya es muy común, porque ahora, pues principalmente porque es un conector que ya se está tratando como algo universal, que si vimos por ahí la noticia, inclusive denunciaron a Apple porque tenía su propio conector y dijeron, no, ya estamos en un mundo globalizado, tiene que ser el mismo conector tipo C. Y ahora correcto. ya es compatible con todo eso. Entonces, si te vas a fijar, por ejemplo, yo aquí tengo un micrófono también tipo C, lo conecto a mi celular, y lo que tú dices es mucho más fiable llevar algo así, un micrófono portátil, inclusive si lo quieres conectar. ¿Por qué? Porque es que este tipo de conector, primero, es compatible, listo, la velocidad de transmisión es mucho más comparable a velocidad con USB tipo A, tipo B y ahora tipo C, que es como la más última, y se asemeja mucho a las transmisiones que eran muy famosas a también otros conectores que utilizaba Apple. Por ejemplo, el Sí, Thunderbolt, si lo has escuchado también, que inclusive en algún momento la gente era muy apegada a Apple en el mundo profesional del audio, porque decían, no, es que tiene mejores conectores, no, es que tiene mejor nivel de transmisión que Windows. Y muchas Apple, veces no era el mismo Apple, era el mismo conector que te trae una velocidad mejor. El conector, de hecho, si te fijas, el tipo C es más difícil de desconectarlo al teléfono, o sea, se fija muy bien en sí, el hito, por decirlo así. Entonces, esa transmisión de datos de señales de audio, pues puede minimizar esa pérdida de calidad y potencia, pues, toda esa alta resolución que llega hasta un sonido hi-fi. Pero Hi-Fi. no te confíes mucho de la palabra hi-fi, porque tal cual, para que tú alcances a algo hi-fi, es porque recuerda que tú escuchas de 20 hercios a 20.000 hercios Ajá, cuando tú naces, ¿listo? Ese es como sí, un rango estándar
con el que nace escuchando el ser humano. Más abajo son pues sonidos de infrasonido y más altos sonidos de ultrasonido. Murciélagos, por ejemplo, infrasonidos, pues los elefantes. Pero, pues, haz una comparación. Los elefantes para escuchar frecuencias bajas, pues necesitan unas orejotas gigantes. Eso quiere decir que si tú quieres captar frecuencias bajas, ¿qué vas a necesitar? Pues un diafragma más grande, ¿listo? Claro. Entonces, no podemos decir que en efecto, como tú dices, compares un hi-fi con unos auriculares con los que viene el celular a, por ejemplo, un micrófono profesional. Entonces, sí puede tener una tecnología hi-fi que incluya de pronto un parlante y un micrófono mejor, pero definitivamente no lo puedes comparar a algo tan profesional. Y más allá, ya para terminar la pregunta, es porque pues tu celular tiene un tamaño limitado. Entonces, esto vibra demasiado. O sea, si tú te lo pones en el teléfono, tú comienzas a hablar, comienza a vibrar hasta la voz, ¿no? Comienza a vibrar el circuito, esto es electrónico, esto ilumina. Todos esos LEDs que tiene el sistema, y sistema AMOLED también, todo eso brilla, todo eso produce una frecuencia. Todo eso se va sumando y sí ayuda a la tecnología, pero como te comento, no es como la más óptima. Ok, mi pregunta es, ¿qué marca de micrófono es el que tienes tú ahí? Yo, este que estoy utilizando es más marca Sennheiser. Es de la línea económica, de hecho, y pues realmente lo compré pues en efecto porque pues, para todo este tema de teleconferencias y notas es una calidad al menos intermedia. No es un micrófono tan costoso, es que realmente no vale ni 100.000 pesos. Y esto tiene una ventaja y es que, bueno, más allá, eso da para otra charla que no la vamos a tocar aquí. Por ejemplo, este es un micrófono que se llama dinámico y el tipo de compartimento que trae adentro se daña con menos facilidad. ¿Listo? Entonces, un micrófono que no lo vayas a hacer, lo puedes tirar al suelo, de pronto la daña, daña un poquito la malla, la raspa un poquito, pero no se daña el pero micrófono. no se va a dañar el micrófono. Entonces, son micrófonos versátiles que se pueden utilizar para todo. Pero tú tienes ese alimentado en una consola. Yo lo tengo conectado a una consola, en efecto. Correcto. Sí. No, y lo que tú dices de Apple, sí te digo, sí te confirmo, porque Apple una época eran los únicos que tenían para usted darle efectos a las guitarras eléctricas. Sí. Y tenían muchos programas de música, y todavía lo traen. Todavía muchos, pero ya ahorita es más universal. Pero en una época Apple era el número uno en música, en producción musical. Todo era ahí, todo se trabajaba por medio de Apple. Y ahorita pues consigue más en Windows, pero en una época todo era Apple. Sí. Ya para pasar el micrófono ahorita a Marcela, hago el comentario. No se sientan mal si, por ejemplo, ustedes tienen un Windows, no por lo que acabo de decir, sino contrario. Hoy día se utiliza muchísimo más en audio y ustedes lo pueden ver en estadísticas. Usuarios Windows que ya están produciendo, trabajando como tal en ingeniería pues, musical más que todo, a comparación de Apple. ¿Por qué? Por las restricciones del mismo software, por todo. Y sí es un poquito más complejo. Podemos ver que Windows necesita que sus complementos, que los plugins y todo, pero pues sigue siendo un sistema muy versátil. Entonces, realmente, lo que tengan, lo que sea, les sirve. Marcela, ¿tienes una pregunta? Sí, quería preguntarte, digamos, si yo quisiera hacer la grabación de sonidos digamos, en una zona muy húmeda, ¿las condiciones ambientales afectarían la calidad de los sonidos que grabe? O sea, sí sería recomendable usar cable, ¿no? Por lo que le decías a Camilo, porque por Bluetooth, pues obviamente se ingresaría mucho ruido, pero, o sea, eso sí afectaría digamos, que la zona sea muy húmeda o en su efecto muy calurosa. Pasa mucho como lo que les hablaba un poquito ahorita de la parte del acondicionamiento acústico, de que miren mucho el espacio, que ni siquiera tienen que comprar los super equipos para hacer algo mejor. Ustedes pueden hacer una teleconferencia, se pueden conectar a la red de cualquier forma. Realmente ahorita pues ya eso está en expansión, pero sí hay que tener muy en cuenta ya un poco de tecnicismos en la parte del audio. Y es que el audio pues finalmente va a viajar a través de un medio, pero ¿qué pasa? Cuando tú estás en tierra caliente, en una zona relativamente húmeda, no importa,
no importa qué tan húmedo, pero si está más caliente, las partículas, digamos que están un poquito más pegadas y todo viaja de forma más rápida. ¿Listo? Si está más caliente la zona, el sonido se transmite un poquitico más rápido. Tampoco es que tú digas que es que ya estás al otro lado del mundo y te van a escuchar en un segundo. No, nada. De todas maneras se toma su tiempo el sonido. 340 metros sobre segundo, 342, 345, a veces más lento, a veces más rápido, dependiendo de la zona. Entonces, eso se liga muchísimo, muchísimo a tu pregunta. ¿Por qué? Porque como te comenté, viaja un poquito más rápido en zonas calientes, pero en cuanto a equipo, ya tendrías que tener muchísimo más cuidado porque tienes que proteger tu equipo. Tienes que protegerlo por todo. Porque así como nosotros pues no estamos acostumbrados a esos cambios climáticos, necesitas un equipo que sea muy resistente al agua. ¿Listo? Primero, al calor, a ese cambio de calor, y más allá, a esa resistencia al agua. ¿Listo? Entonces, no tienes que comprar un hidrófono, que es un micrófono que se puede meter al agua, tampoco es necesario, pero sí cuidar tu equipo, que no le entre, por ejemplo, viento, que muchas veces es que la gente no lo cree y de hecho eso es muy necesario cuando vas a hacer un registro acústico. Cuando vas a hacer los informes acústicos, ya como tal de detección de ruido, que a veces llega la policía y todo, tienes que anotar necesariamente la temperatura en el momento en que vas a tomar la prueba. ¿Por qué? Porque esto afecta la medición del micrófono. Y pues si está afectando a no sé, un sonómetro que puede valer 10, 20, 30 millones para arriba, ¿cómo afectará a un equipo más pequeño? Lo va a seguir afectando, ¿listo? Entonces, protege tu equipo, que no le entre viento porque van partículas de agua, listo. No lo expongas a gran alta temperatura porque así como uno le puede dar una migraña muy fuerte por la temperatura alta, el equipo también se recalienta. Y estamos hablando de un circuito. Esto es un circuito. Esto realmente es una unión de diferentes cables por dentro, compartimentos, cositas muy, muy pequeñas que hacen que funcione. ¿Listo? Entonces, sin importar el micrófono, es eso. Mira las condiciones, sí se puede grabar, pero ten en consideración muchísimo eso. Y más allá, si te fijas, no lo vimos mucho, pero hay espumitas acústicas, que cositas que se le puedes poner al micrófono, ¿listo? Eso también ayuda, ¿listo? Para que sea de pronto un antivientos, no sé si lo notan mucho, pero si yo hablo con muchas P's, se van a notar un poquito más. Entonces, muchas veces esos se llaman antipop, se lo ponen al micrófono y cuando vas a hablar, pues no le das tan directo la baba, porque tal cual son babas que van a viajar a tu micrófono, ¿listo? Lo protegen un poquito, entonces esas partículas no van a entrar tan directamente. Protege el micrófono y se escucha antes mejor, ¿listo? Porque es más diferente que suene una P bien duro pegándole al micrófono a que haya algo que lo proteja y se escucha un poquito más suave. Entonces, mejoras tu sonido teniendo un equipo protegido y haces que mejore internamente esa calidad. Vale, muchas gracias, ingeniera. Listo, muchachos. No hay ninguna otra pregunta. Les agradezco muchísimo por el espacio. Espero hayan aprendido un poquitico, que repito, el tema es muy, muy extenso y como vieron, si no es por preguntas, de pronto uno no une algunos temitas, uno los puede ligar inclusive. Y esto es para todo, más allá de teleconferencias, si ustedes quieren hacer un podcast también, yo sé que la próxima vez ustedes se van a fijar un poquito más en el espacio, proteger también sus equipos y cuidarlos. ¿Listo? Entonces, espero de verdad la hayan disfrutado y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias. Ha sido una feliz noche. De verdad que a la próxima íbamos a hacer más bien como una especie de cursos de sonido. Veremos. Sonará un poco loco, pero es muy interesante esto. Muy interesante. A mucha gente le interesa esta parte de sonido.